Cooking Jiba. Buenas tardes chicos, bienvenidos a Cooking Jiba y bienvenidos a nuestra cocina. Dingle bell, dingle bell, dingle bell. Sí, ya es Navidad. Y como es Navidad, hoy vamos a preparar una cosita súper especial. Vamos a hacer un brazo de gitano, pero un brazo de gitano un poco distinto porque lo vamos a hacer con boniato, que es la súper patata de la temporada, dulce y deliciosa. ¿Y con qué lo vamos a rellenar? Pues lo vamos a hacer una salsita vegana con tofu ahumado, champiñones y cebolla, y vamos a añadir también espinacas cortadas muy finas, aquí hay más o menos como 150 gramos de hojas de espinacas. Tenemos un hinojo asado ya cortado a trozos pequeños, un poco de albaricoques secos y un puñadito de nueces. Vamos a utilizar también páprica. Vamos a empezar y veréis qué rica, deliciosa y fácil receta para presentar en la mesa de Navidades y quedar súper bien. Vamos al lío. He cortado la cebolla de Figueras a trozos irregulares, así más o menos. Vamos a hacer que se dore un poco, que coja un poco de colorcito y cuando esté bien doradita, le añadiremos los portobelos. Aquí tenemos la cebolla ya ha cogido bastante color. Voy a añadir los portobelos y ahora lo vamos a cubrir un poco. Y mientras eso os explico los boniatos. Los he asado antes porque necesitaba que estuvieran fríos. A la hora de hacer el brazo tienen que estar fríos. Y entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Ahí eran 750 gramos de boniato. Eso nos dará más o menos para 4 personas. ¿Qué vamos a hacer? Con el boniato vamos a chafarlo nada más. Y así como está, sin grandeza, lo que voy a hacer es, voy a añadirle un poquito de nuez moscada rallada y un poco de levadura nutricional que le dará un sabor divino. Ahora os explico bien. La nuez moscada que le da un gusto de verdad súper bueno al boniato. Con esto es suficiente, mejor no pasarnos con la nuez moscada porque tiene la tendencia de ser un poco tóxica. Y vamos a añadir 2 cucharas soperas de levadura nutricional, que como sabéis es súper buena para la salud y nos va a dar un sabor súper especial a la base de nuestro brazo de gitano. Ahora que tenemos hecho eso, lo voy a volver a la nevera porque lo quiero frío otra vez cuando lo vaya a enrollar y seguimos con eso de aquí. Aquí tenemos la cebolla y el portobello. Le vamos a añadir 200 gramos de tofu, que tenemos un paquete de 250. Añadimos 200 cortados también a trozos gorditos y le vamos a añadir un poquito de agua, o si tenéis un caldo de verdura, o puede ser incluso leche, si te gusta, pero lo que queríamos hacer hoy era que fuera una receta vegana, entonces no leche, no mantequilla, no huevo, no nada. Eso lo dejaremos hervir durante un tiempo para que se ablande más o menos, para que se mezclen bien todos los sabores y luego lo trituramos. El ajito frito, como ya sabéis que nos gusta, lo he rallado para que quede muy fino, que coja color dorado. Las espinacas las he cortado así muy finas, ¿sí? Porque será más fácil después para cortarlo. El brazo que está, echaremos las espinacas aquí y ya sabéis que esto es un momento, un poquito de sal. Damos un par de giros aquí y lo apartaremos. Luego lo pondremos en el relleno.
Ya tenemos espinacas, el hinojo asado, rociado, nueces y el, ¿cómo se llama? Albaricoque, lo cortaremos después. Eso de aquí sigue rehogándose un poco. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a rehogar un poco de portobello cortado en rodajitas así para usar la decoración. Y después vamos a hacer también el tofu cortado en juliana así finito y lo vamos a freír también. Y veréis después qué detalle, súper bonito. El portobello, como veis aquí, ya está bien dorado, ha cogido un color súper bonito. Me encanta el portobello por esta cosa que tiene de no perder agua. Es una seta que no pierde agua, no como si fuera seca, dura, y no lo es. Y aquí a nuestro futuro falso bacon le vamos a añadir un poco de páprica ahumada, dulce, que no pique, porque eso va a dar un crunch delicioso, súper bueno, y de verdad hay el engaño de que parece que estás comiendo algo, un chorizo, y no es verdad. Sí, y si eres de los que echo de menos comer proteínas animales, pues eso de aquí te va a dar una alegría, de verdad. Pero tengo que dejar que se fríe bien hasta que se seque, quede durito. Veréis, cuando lo hagáis en casa, qué divertido es. Todo listo. Lo último que nos faltaba era el tofu triturado, tofu, cebolla y portobello triturado, para conseguir una crema así, bastante espesa, que está un poco caliente para mi gusto, pero vamos a probar a ver si nos sale así. Que me gusta más hacer brazos de gitano con todos los ingredientes fríos y después calentarlo. Pero vamos justo de tiempo. Entonces, papel de horno. Yo por precaución le pondré un poco de aceite al papel, porque no quiero que se me enganche demasiado. Puede ocurrir que se enganche un poco y luego lo ajustaremos con una espátula o un cuchillo sin dientes y lo podemos ajustar. Entonces aquí nuestra base para el puré de boniato, nada más. Aquí ahora vamos a estirar una capa fina. No podemos exagerar aquí en ningún momento porque si no se nos va a hacer cada vez más gordo el brazo. Seguimos con espinacas. Pasamos al hinojo asado, que es importante que esté asado porque si no será imposible cortarlo después, se va a deshacer el brazo, ¿no? Importante que no haya nada que esté duro dentro. Y ahora ponemos un poco de albaricoques, nueces, vamos a chafarlo para que quedarán en trozos pequeños, que también facilitará a la hora de cortarlo. Y le va a dar un toque crunch. Divino. Esto es. Ahora es la prueba del fuego en que vamos a intentar sacar eso lo mejor posible, dándole la vuelta con cuidado. Y lo voy a sacar Ay. así, a lo valiente. Lo voy a ajustar aquí y si hay alguna irregularidad lo podemos arreglar sin ningún problema.
ponemos para decorar unos pocos cortes de portobello, un poco más de albaricoque, y de este punto aquí lo que yo os aconsejo es guardarlo en nevera si no lo vais a comer en el mismo día, o si lo tenéis listo ya casi para la hora de la cena, lo podéis dejar así como está y comer a esa temperatura, o también si queréis una fuente que pueda ir al horno, le podéis dar un golpe de calor, 15 minutos a 140 grados más o menos, y le irá súper bien. Una vez caliente, o si lo vais a servir temperatura ambiente, que nuestro tofu con páprica, con pimentón dulce, lo echamos por aquí, por encima, que va a volver este crunch crunch. A la hora de comer, vais a comer y notaréis que tiene un sabor y una textura súper divertida y muy parecida al bacon. Con eso y un beso pasaremos a nuestra mesita, vamos a sacar la foto y luego volvemos aquí para probarlo. Uy, uy, uy. ¡Ho, ho, ho! Soy Dani Noel y estoy un poco solo, así que voy a utilizar mi magia y va a venir Giva. ¡Tarán! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Donde tus sueños se hacen realidad. ¡Realidad! No sabíamos cómo empezar, hemos empezado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues así. Así. ¿Qué te parece? ¿Te Dentro parece de bien? eso. Genial. Esta receta es una auténtica fantasía. Fantasía. Sí. Ya la he probado porque ya la probé, pero no me importaría repetir 24.500 veces porque es muy rico. De verdad, es buenísimo. Es buenísimo y por lo que he visto, Súper bueno. fácil de hacer. Sí. Porque al final no tiene ningún misterio y lo puedes rellenar de lo que te salga a ti de la cabeza. Pero la combinación de los ingredientes es muy acertada. Es muy acertada, eso es cierto. Lo tenéis que probar. Bueno, no sé si se ve, pero está así de bonito. Es que hay tantas cosas aquí. Sí, pero... Y mira, vamos a Acércate. eso. Para que lo veáis. No tanto, no sé. Aquí así, no sé si se verá bien, pero el verdecito, la salsita por dentro, divino. Es que es una fantasía, es que no hay otra manera de decirlo. Es una fantasía. Sí. Completamente vegano. O sea, Completamente vegano. completamente vegano. O sea, esta cena de Navidad, que te juntes tú con tus amigos celíacos, veganos, vegetarianos y todas las cosas que acabe en ano, no pueden comer Sí, lo veo. sin problema. Bravo. Ya, voy a dejar de hablar. Está. Esto, Ya chicos, que, de tiene verdad, una combinación de sabores, o sea, que cada tenedor que metes es un sabor distinto, entre dulce, salado, tiene el crunchy el tofu, el ahumado. el gustito del ajo y de las espinacas. Es que voy a llorar. Ay, pobrecito. Voy a llorar porque no quiero que se acabe. Aprovechamos este programa para desearos feliz Navidades, Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Año todo Nuevo, de felices lo mejor, fiestas. felices fiestas, felices Reyes, pero igual seguramente tendremos algunas recetas más de este año. Es que se va de vacaciones, entonces no sabemos si vamos a volver o no, o qué, o ya veremos. ¿Cómo será? Entonces a lo mejor puede ser nuestra última receta de Navidad de este año, pero no lo sabemos, No lo sabemos. ¿no? Ya. Puede ser que volvamos a grabar porque Esto es. a nosotros nos gusta y espero que a vosotros también. Así que nada, nos vamos a quedar Comiendo. comiendo. Sí. Hablé por encima de ti, lo Sí. siento. Ya, no pasa nada. No pasa nada. Nos vamos a quedar aquí comiendo porque nos gusta esto más que a un lápiz y nos despedimos ya. Ya. Así que Antes de ellos, por favor, comentar, darle like,
compartir suscribiros. en vuestras redes sociales y suscribiros al canal Eso. si no estáis, lo habéis hecho todavía. Será nuestro regalo de Navidad si lo hacéis. No necesitamos nada más, solo un pequeño botón de suscripción. Esto es. Un beso muy grande a todos y recordaros, por favor, Recordaos para toda la año, vida. para el año que viene también, Que por cierto, el camino. sí, pero por cierto, llevamos 2 años en este canal. Sí, Ya sí, lo sí. vamos a hacer mañana, cosa que hoy es 28 de noviembre. Y mañana haremos los justamente 2 años. 2 años. Pero bueno, esto será en diciembre. Pero bueno, que nosotros estamos contentos Felices y de que la vida. esperemos que estemos un tercer año, un cuarto y un quinto. Lo que pasa es que estrenamos el primer programa el día 4 de diciembre. Ah, ¿y por qué me ponía el 9? Porque fue cuando empezamos a subir los vídeos a YouTube, pero no Ah, no. disponibilizados. Ah, bueno, da igual, para mí fue el 29. Esto es. Pero el 4 de diciembre fue para vosotros. Esto es. Así que nada, dejo de decir tonterías y que El camino hacia el corazón pasa por el estómago. Un beso muy grande a todos y hasta la próxima. Y comer te hace muy ¡Feliz!